¿Qué tal, amigos? Gracias por quedarse con nosotros. Pedro Sepsek está en una asignación especial. Y el principal consejero de la administración Joe Biden respecto al COVID-19, el doctor Anthony Fauci, ha dicho que Estados Unidos está comenzando a ver la luz al final del túnel, pero que no puede bajar la guardia en momentos en que continúa el debate sobre las vacunas y los no vacunados. Uno de los aspectos que más nos preguntamos es si las vacunas pueden dar contagios a pesar de recibir refuerzos recomendados, por ejemplo, la primera, la segunda o hasta la tercera dosis. Para saber más de este tema y otros aspectos importantes, por ejemplo, la nueva píldora del laboratorio Merck, tenemos a un experto en medicina, el doctor José Antonio Cisneros, que nos acompaña de manera virtual. Doctor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias, Sabina, encantado. El gusto es nuestro, doctor. Fíjese que vemos los casos como en montaña, ¿no? Vimos que estaban incrementando, yo estoy hablando aquí del condado Miami-Dade y de la Florida, luego los vemos bajando, un poco más de la mitad del país con vacunación y ahora pues hablando lógicamente de estar con 3 dosis de la vacuna, digamos que en un inicio hablando de la vacuna Pfizer. ¿Es un mito o es una realidad el hecho de que si estamos vacunados no nos vamos a contagiar? Es una realidad, pero hay que aclarar que no es que no nos vamos a contagiar, es que no nos vamos a enfermar o no vamos a ser afectados en forma severa como para tener que ir al hospital y mucho menos morir. Pero la infección es algo inevitable y la única manera de prevenirlo es el uso del tapabocas y el distanciamiento social. Lo que sí pasa es que una vez que uno está vacunado, uno tiene defensas contra el virus. Por lo tanto, aunque uno entre en contacto con uno tiene los recursos para defenderse y no afectarse en forma importante. Las personas que no han sido vacunadas, de igual manera pueden contraer el virus, pero en esos casos pueden verse afectadas, como ha sido evidente por el número de pacientes hospitalizados, siendo que la mayoría de ellos son personas no vacunadas. Fíjese, doctor, que una de las grandes preguntas que también nos hacemos es, y usted lo acaba de mencionar, el hecho de que si no nos vacunamos en una segunda o una tercera dosis, vamos a estar en una protección, y se habla, porque he mirado diferentes estadísticas, a veces hasta de un 45% supuestamente de protección, pero hay personas que les fue tan mal, digamos, en sintomatología con la primera dosis, que le temen a la segunda. Usted, como profesional de la salud, ¿qué les aconseja a estas personas? Bueno, en realidad la gran mayoría de los millones y millones, más de 150 millones de vacunas aplicadas, han demostrado que los efectos adversos son mínimos y que son solamente muy escasos los pacientes que han tenido alguna reacción alérgica a la vacuna. De tal manera de que el malestar es el que usualmente se ve en la administración de otras vacunas como la influenza, malestar, dolor en el brazo, decaimiento, puede que haya algo de fiebre por unos cuantos días, pero la gran mayoría de las personas pasan el proceso de vacunación sin mayor problema. No hay ninguna evidencia de que la segunda dosis sea peor o más severa que la primera. Es variable dependiendo del estado de salud de la persona, y si la persona ya tiene más de 7, 8 meses de vacunada de la segunda dosis, pues, y más de 65 años de edad o una condición que la haga más susceptible, debe procurar tener la tercera dosis para verse mucho más protegido en virtud del número de casos que hay en los Estados Unidos. Si no hubiese tanto caso por parte de las personas no vacunadas, quizás la tercera dosis no estaría justificada, pero siento que esta variante Delta es muy agresiva. Es mejor que las personas de mayor edad o con condiciones previas se pongan su tercera dosis. Fíjese que esta semana también vi, doctor, un informe que me dejó fría, y es el hecho de que mueren muchísimas mujeres embarazadas por no vacunarse durante esta pandemia. Y las estadísticas son impresionantes, sobre todo en las mujeres no vacunadas, porque le temían a que algo le pasara a su bebé. ¿Qué recomienda? Sí, durante los estudios de fase 3 se demostró que había muchas mujeres que en el proceso de probar las vacunas quedaron embarazadas y no se detectó que hubiese mayores alteraciones en el curso del embarazo, y que una vez que estos niños nacieron tuvieran algún tipo de complicaciones. O sea que la Academia Nacional de Obstetricia y Ginecología de los Estados Unidos recomienda a todas las mujeres, independientemente de la edad de su embarazo, vacunarse, porque el riesgo de no vacunarse y de tener complicaciones derivadas del COVID directa que afecten a ella o a su niño es mucho mayor que el riesgo de las vacunas. Doctor, ¿es compatible la influenza y su vacuna con la vacuna del COVID? Porque estamos en la época de vacunarnos contra el flu.
Sí es, y en algunos casos se está administrando en una misma sesión, es decir, al mismo tiempo se pone en un brazo una o se pone en el otro brazo el otro y no pareciera haber ningún problema. Hay una suerte de empoderamiento de una vacuna con la respuesta inmunológica de la otra y en muchos casos lo puedes hacer poniéndote las dos vacunas el mismo día o una vacuna separada de la otra con 1 o 2 semanas de diferencia, pero hay que estar preparado porque viene el invierno y esto aumenta las probabilidades tanto de tener COVID como de tener influenza. Y es ahí en donde entra ahora la farmacéutica Merck y está asegurando que en una prueba que se va a hacer, obviamente, se puede tratar con una píldora. Y no sé, doctor, pero esto quiere decir entonces que se trata en pacientes, obviamente, pues vacunados y no vacunados. ¿Qué tan efectiva y qué sabemos de esta nueva píldora para tratar el COVID? Bueno, esto es fascinante porque el COVID hasta ahora la única manera de tratarlo era con medicamentos conocidos como esteroides y antibióticos y otros antivirales como el Remdesivir. Pero este medicamento, el Molnupiravir, va a representar una importante contribución porque en los estudios de fase 3 que acaba de terminar la empresa Merck demostró reducir la mortalidad en un 50% y en la mayoría de los pacientes que tomaron este medicamento versus los que tomaron el placebo hubo una sustancial reducción de las complicaciones. Es importante aclarar que este medicamento no es una vacuna, no sustituye a la vacuna. Este es un medicamento para ser administrado durante 5 días para todas aquellas personas que ya han contraído el COVID, es decir, que han salido positivas al COVID y hay que tratarlas. Hasta ahora el único recurso que se ha usado para este tipo de pacientes son lo que se llaman los anticuerpos monoclonales, pero estas pastillas vienen a representar una excelente ayuda ya que se administran, como sabes, por vía oral. Bueno, pues tenemos ya una luz al final del túnel, doctor. Así. Le agradecemos muchísimo, doctor José Antonio Cisneros, que haya estado con nosotros en la noche de hoy. Gracias. Bueno, y nosotros por ahora seguimos con el